Muy bien, Guadalupe. Correa Vázquez Dulce Taís. Villanueva Carbonambo Juan José. Novoa Ramírez Luis Anderson. Presente, profesor. Cachayo Bregoso Jimena. Y Talavera Gutiérrez Yuyu. Muy bien. Vamos a ver. Bien, jóvenes, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, jóvenes, continuando con lo que es el tejido conectivo, bueno, la clase de tejidos de la semana pasada, vamos hoy a hablar sobre el tejido cartilaginoso o también conocido como o el cartílago, ¿de acuerdo? Este tejido cartilaginoso forma parte, ¿sí?, de lo que es el tejido conectivo. Ahora, estos tejidos cartilaginosos poseen una propiedad muy interesante, que es ser elásticos, ¿sí? Tienen una elasticidad. Esta elasticidad o este tejido está formado por lo que vendría a ser la matriz extracelular. Y la matriz extracelular a la vez va a ser el soporte, ¿sí?, de los condrocitos, que hablaremos ya un poco más adelante sobre los condrocitos, que son las células básicamente de lo que se componen los tejidos cartilaginosos. ¿De acuerdo? Otra importante mencionar que el tejido cartilaginoso carece de vasos sanguíneos. ¿Muy bien? Entonces, el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo elástico, ¿sí? Está formada por matriz extracelular que a su vez sirve de soporte para las células condrocitos y carece de vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que es muy fácil de entender. Ahora, las células, a ver, ahí está. Las células que componen lo que vendría a ser el tejido cartilaginoso vendrían a ser los condroblastos. ¿Qué son los condroblastos? Son células cartilaginosas jóvenes, ¿sí? Luego tenemos los condrocitos, que son las células cartilaginosas maduras, y va a ser la unidad del tejido cartilaginoso. Es decir, básicamente es de lo que se compone el tejido cartilaginoso. Y el condroplasto, que esos condroplastos son células que van a almacenar los condrocitos, ¿sí? Son como espacios, son como unas cavidades que van a permitir el almacenamiento de los condrocitos en los tejidos cartilaginosos. Ahora, las características de este tejido son varias, sin embargo, vamos a hablar sobre las más importantes. Por ejemplo, va a cubrir la superficie de los huesos, que va a carecer de nervios y vasos sanguíneos, como ya lo había mencionado anteriormente, y va a poseer fibras elásticas y de colágeno. Ahora, es importante que cubra, por ejemplo, la superficie de los huesos, porque como todos sabemos, nuestros huesos están unidos mediante ¿qué? Mediante ligamentos, y entre ambos huesos hay vamos a poder encontrar el tejido cartilaginoso que va a impedir que estos huesos de alguna manera se vean eh, desgastados al momento de caminar, quizás al momento de saltar. Va a también servir como soporte a los mismos huesos. ¿Sí? Al carecer de nervios, chicos, al carecer de nervios y vasos sanguíneos, vamos a decir entonces que el tejido cartilaginoso no nos va a producir dolor alguno, ¿sí? No nos va a causar ningún dolor. Y va a presentar fibras elásticas. Por ejemplo, si nos agarramos la oreja, nuestra oreja, ¿sí?, está formada por cartílagos. Ahora, si nosotros vemos, podemos doblarla, ¿sí? Vamos a poder doblarla, por eso decimos que posee fibras elásticas, ¿de acuerdo? En las orejas, nuestras orejas son un ejemplo de lo que es el tejido cartilaginoso. Ahora las funciones, jóvenes. Las funciones. Una de las funciones, como les mencioné, es ser soporte de las articulaciones de los huesos, ¿sí? En las articulaciones. Y va a permitir de alguna manera, ¿sí?,
la movilidad de las articulaciones, va a facilitar el movimiento de las articulaciones. Por ejemplo, tenemos lo que son cuando caminamos, como les mencioné al principio, cuando caminamos nuestros huesos están en constante rozamiento, pero ¿por qué no chocan? ¿Por qué no se lastiman entre ellos? ¿O por qué no se desgastan? Si constantemente estamos moviéndonos, estamos moviendo esas articulaciones, porque entre ambos huesos, vamos a encontrar este tejido que va a impedir que esto suceda. Por eso decimos que facilita, va a permitir cierta movilidad entre las articulaciones. También va a servir como una especie de soporte, ¿sí? Para las mismas articulaciones. Va a servir como soporte y como protección entre ellas. Muy bien. La clasificación del tejido cartilaginoso, tenemos tres. El cartílago hialino, que es el más abundante, ¿sí? Del cuerpo humano. Ahora decimos que esta célula hialino es avascular. Y precisamente por ser avascular va a tener pericambio y se va a nutrir por difusión, ¿de acuerdo? ¿En dónde vamos a poder encontrarnos el pechita? ¿Dónde vamos a poder encontrar la célula hialina o el cartílago, por mejor dicho, el cartílago hialino en el esqueleto nasal de nuestras narices, ¿sí? En nuestra laringe, en la tráquea? En el caso de los hombres, ¿sí? En el caso de nosotros hombres tenemos una manzana, aquí que le dicen, ¿no? La manzana de Adán, pero ese es el tejido cartilaginoso que se está formando el cartílago hialino, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener el cartílago fibroso. ¿Qué es el cartílago fibroso? Va a ser una transición entre tejido conectivo, el denso regular, recuerda la clase pasada, el tejido conectivo denso regular y el cartílago hialino. Es decir, va a ser como una conexión entre ambos tejidos. Vamos a poder encontrarlo, por ejemplo, en los bordes articulares, ¿sí? Así como en los sitios de inserción de ligamentos y tendones, nuestros propios tendones. A diferencia del cartílago hialino, esta célula, o mejor dicho, este cartílago va a carecer de pericondrio, ¿de acuerdo? Luego vamos a poder encontrar lo que es el cartílago elástico, que va a estar formado por colágeno. Va a poseer fibras elásticas y también va a poseer pericondrio. A diferencia de los otros dos, por ejemplo, en este caso vamos a encontrarlo de un color medio amarillento, ¿sí? Va a formar la epiglotis. ¿Saben lo que es la epiglotis, chicos? ¿Han escuchado la epiglotis? Anderson Milagros, Jimena. ¿Saben lo que es la epiglotis, jóvenes? ¿No saben lo que? Cuando nosotros comemos, a ver, cuando nosotros comemos, ¿sí? Nuestros alimentos pasan hacia nuestro estómago, ¿no es así? Ahora, hacen un recorrido, pero ¿por qué esos alimentos no se van a los pulmones, por ejemplo? Cuando nosotros comemos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a alimentarnos, vamos a ingerir cualquier comida, esta epiglotis, esta lámina, esta membrana, va a impedir que los alimentos entren al pulmón, ¿sí? Ahora vamos a ver. Tenemos lo que es el cartílago hialino, el cartílago fibroso y el cartílago elástico, ¿sí? Ahora, no solamente vamos a hablar de lo que es la epiglotis, porque es parte de lo que es ese cartílago va a formar la epiglotis, pero también vamos a poder encontrarlo en el canal auditivo externo, como le mencioné, las orejas, ¿sí? Nuestras orejas. Ahora, cuando hablamos de pericondrio jóvenes, porque hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el hialino carece de pericondrio. El fibroso tiene pericondrio. Pero ¿qué cosa es pericondrio? Es el tejido que a, va a cubrir, va a revestir lo que son los cartílagos, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, va a cubrir lo que es el cartílago, eh, perdón, el cartílago hialino, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver si han entendido, jóvenes.
Yo les pregunto a todos ustedes, Anderson, Milagros, Jimena, ¿qué es el tejido cartilaginoso? Chicos, ¿qué es el tejido cartilaginoso? Un, te- un tejido conectivo. Es un tipo, forma parte de lo que es el tejido conectivo muy bien. Es un tipo de ese tejido, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamarán las células, sí, que conforman este tejido? Milagros, Jimena, Anderson. ¿Cómo se van a llamar estas células? Chicos, ¿cómo se llaman las células que componen el tejido cartilaginoso o el cartílago? Se va a llamar condrocitos, ¿ah? No se olviden, aquí está, miren. Condrocitos. La matriz extracelular va a servir de soporte de los condrocitos, ¿sí? Ahora, los tejidos cartilaginosos generalmente, carecen de vasos sanguíneos. Y me estoy olvidando de algo muy importante. Aquí yo les estoy mencionando lo que es la matriz extracelular que da soporte a los condrocitos. Pero ¿qué cosa es la matriz extracelular, jóvenes? Estas células, esta matriz, ¿sí? Esta matriz va a ayudar a que las células puedan enlazarse, puedan unirse y se van a comunicar, van a poder comunicarse con otras células cercanas. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre la célula ya en alguna clase anterior? ¿Sí? Una de las características de las células que puede, o una de las funciones que tienen es que pueden comunicarse entre sí. Entonces, esta matriz extracelular va a facilitar esto, va a unir y va a permitir la comunicación entre las células cercanas. Y a su vez va a servir de soporte a los condrocitos, ¿sí? Generalmente los tejidos cartilaginosos se van a carecer de vasos sanguíneos. ¿Sí, chicos? Se vayan, ¿no? No se vayan a olvidar, jóvenes. Ahora, las células que conforman, las células que conforman el tejido cartilaginoso son tres. Hablamos sobre los condroblastos, que son los jóvenes, los condrocitos, ¿sí? Que son los maduros, son las células cartilaginosas maduras, y el condroblastos, que es la célula que va a alojar, va a almacenar a los condrocitos, ¿de acuerdo, chicos? Las células las células, sí, aquí está. Mejor dicho, este cartílago va a presentar diferentes características. Entre ellas, vamos a encontrar que cubre la superficie de los huesos. ¿Sí? ¿Para qué cosa? ¿Por qué va a cubrir la superficie de los huesos? Para que no se desgaste, por ejemplo, en los extremos de los huesos, para que no se desgaste en el momento de caminar, en el momento de correr, en el momento de hacer una actividad, o incluso en el momento de recibir un golpe. ¿Sí? También va a servir como protección. Va a carecer de nervios y vasos sanguíneos. Algo muy importante. Es por eso que cuando, por ejemplo, nos doblamos las orejas, si agarramos la oreja y lo doblamos, no nos va a doler, ¿no es así? No va a producir dolor alguno. Y precisamente en base a eso mismo, si tomamos la oreja como base, vamos a ver que es elástico. Se puede tener cierta elasticidad y va a estar formada de colágeno. Funciones, chicos. Las funciones del tejido cartilaginoso. Va a funcionar de soporte de las articulaciones para que ellas mismas, al momento de entrar en fricción, no se desgasten, no se lastimen entre ellos. ¿Sí? Lo que va a permitir, o mejor dicho, va a facilitar, mejor dicho, va a facilitar lo que es el movimiento, es la actividad locomotora, ¿de acuerdo? La clasificación. Tenemos el cartílago hialino, que recordemos, es el más abundante. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, el cartílago hialino, que está formado básicamente de colágeno, ¿va a poseer pericándeo?
chicos, el hialino, el cartílago hialino va a poseer pericandrio. No se deben olvidar, jóvenes, el cartílago hialino posee pericandrio porque va a carecer de vasos sanguíneos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿En dónde podemos encontrar el cartílago hialino? Por ejemplo, en el esqueleto de nuestra nariz, en nuestro huesito de la nariz, ¿sí? En la laringe, en la tráquea, ¿de acuerdo? Otra clasificación de los cartílagos es el cartílago fibroso. Este va a permitir un movimiento limitado de los huesos en donde se encuentre. Es decir, va a ser una transición, ¿sí? O una conexión entre el tejido conectivo tenso regular y el cartílago hialino. Al funcionar de esa manera, al estar de esa manera, lo vamos a encontrar en los discos invertebrales, en los bordes articulares, con las articulaciones. Una característica del cartílago fibroso, no se vayan a olvidar, es que carece, a diferencia del hialino, carece de pericandrio o pericondrio, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener el cartílago elástico. ¿Qué pasa con el cartílago elástico? Está formada principalmente por colágeno y va a poseer un pericondrio también. Será de color amarillento y va a presentar mayor flexibilidad y elasticidad que el cartílago hialino. Va a formar lo que es la epiglotis, por ejemplo, ¿no? La membrana que les dije que impedía que los alimentos pasaran a los pulmones mientras estábamos comiendo. Va a formar lo que es parte de la estructura del oído interno, el meato acústico, y incluso lo vamos a poder encontrar en las trompas de Eustaquio. Vamos con el tejido adiposo, jóvenes, el tejido adiposo. El tejido adiposo. El tejido adiposo, también conocido como tejido graso, tiene un origen mesenquimal. Ya habíamos hablado de ese término mesenquimal, una clase anterior. ¿Qué significa mesenquimal, jóvenes? ¿Qué es el tejido mesenquimal? Recuerden que el mesenquimal es un tejido conectivo laxo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa caracteriza o qué cosa eh, se encarga en este tejido adiposo? Sí, va a acumular los lípidos, es decir, la grasa, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el tejido adiposo también es conocido como el tejido graso, porque se va a relacionar mucho con los lípidos, es decir, con las grasas. Ahora, las células, así como hablamos del tejido cartilaginoso, conformado principalmente ¿por qué? Por los condrocitos. El tejido adiposo va a estar conformado principalmente por adipocitos, ¿de acuerdo? Esa es su célula básica, su unidad celular, los adipocitos. ¿Qué van a hacer estos adipocitos? Van a acumular lo que son los lípidos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué decimos que está relacionado con con la grasa? Porque, ¿sí? La grasa de la célula se va a encontrar en un estado semilíquido, es decir, no va a ser totalmente líquido ni totalmente sólido, va a ser como un estado intermedio y va a estar compuesta principalmente por los famosos triglicéridos, ¿sí? Estos adipocitos cumplen la función importante de almacenar grasa. Ahora, ¿por qué es importante la grasa en nuestro organismo? Porque es lo que va a proveer de energía, ¿de acuerdo? Obviamente sin llegar al exceso. Ahora, las funciones. ¿Qué funciones puede cumplir el tejido adiposo?
Podemos mencionar, por ejemplo, la de generar grasa, es decir, va a generar grasa, va a almacenarla, ¿sí? Va a almacenar las grasas. Al momento de alimentarnos, por ejemplo, va a separarnos los triglicéridos y lo va a poder almacenar, por ejemplo, en donde vemos que siempre se almacena la grasa en el cuerpo humano, en la parte abdominal, ¿no es así? Muy bien. Ahora, tenemos las funciones metabólicas, jóvenes. ¿Por qué decimos que el tejido adiposo posee función metabólica? ¿Jóvenes? ¿Por qué decimos que él posee una función metabólica? Chicos, posee una función metabólica, no se deben olvidar, porque básicamente va a oxidar lo que son los lípidos para poder obtener calor, ¿de acuerdo? Amortiguador. ¿Por qué amortiguador? Porque también nos va a proteger, va a servir de protección, por ejemplo, con algún daño externo. Ahora, también es aislante, va a cumplir una función aislante. ¿Por qué? Va a protegernos del frío e incluso también del calor, ¿sí? Cuando presentamos o presentemos pérdidas de calor, van a entrar en acción lo que son los adipocitos para generar estos calores, ¿sí? La clasificación, joven, la clasificación. ¿En qué está clasificado los tejidos adiposos? Está clasificado en tejido adiposo blanco, también conocido como tejido unilocular o grasa amarilla, y el tejido adiposo marrón, conocido también como multilocular o grasa parda, por su mismo color pardo. Ahora, cuando hablamos de tejido adiposo blanco, nos referimos a uno unilocular. ¿Por qué unilocular? Porque va a presentar solamente una cavidad, ¿sí? Por eso es uno, ¿sí? Una cavidad. Y multilocular porque va a presentar varias cavidades. El tejido adiposo blanco lo vamos a poder encontrar en adultos y de células poliédricas, mientras que el adiposo marrón no vamos a encontrarlo en adultos, sino que simplemente o mayormente vamos a encontrarlo en lo que son embriones de recién nacidos. Y va a poseer no células poliédricas, sino células poligonales. Muy bien. Ahora vamos a ver si han estado atentos o no han estado atentos, jóvenes. ¿Qué es el tejido adiposo, chicos? Anda, son milagros, Jimena. ¿Qué es el tejido adiposo? A ver, jóvenes, ¿qué es el tejido adiposo? ¿Han estado atentos? No han estado atentos. No se olviden, forman parte de lo que son los tejidos grasos, o mejor dicho, también conocidos como tejidos grasos. ¿Por qué tejidos grasos, jóvenes? ¿Por qué se le conoce también como tejido graso? A ver, ¿por qué el tejido adiposo se le conoce como tejido graso? Porque acumulan grasa o te dé energía. Acumulan grasa, muy bien, Anderson, y de esta manera van a proveer de energía, ¿no es así? Muy bien. ¿Cuál es la célula que conforman el tejido adiposo?
¿Qué célula forma el tejido adiposo, chicos? ¿Cómo se llaman sus células? Adipocitos, ¿de acuerdo? No se van a olvidar. Adipocitos. Esta es la célula que conforma los tejidos adiposos o el tejido adiposo. A ver, ¿por qué decimos que funciona como aislante? Una de las funciones del tejido adiposo es servirnos a nosotros como aislante. ¿Por qué? ¿Por qué ser aislante? Porque al momento de almacenar grasa, chicos, y nosotros, o bueno, por la temperatura del ambiente, tengamos una pérdida de calor, los depósitos van a entrar en acción y nos van a proveer de ese calor. Van a intentar, de alguna manera, abastecernos, ¿de acuerdo? Por eso decimos que tiene una función aislante. A ver, denme un momento, jóvenes, sí. Denme un segundo, por favor. Muy bien, chicos. A ver, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la clasificación que se le hace al tejido adiposo? ¿En qué está clasificado el tejido adiposo? A ver, chicos, ¿en qué está clasificado el tejido adiposo? Hay dos clasificaciones que se le hace. El tejido adiposo blanco, ¿sí? ¿Cuál es el otro? El tejido adiposo aquí está, marrón, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Por qué decimos, a ver, por qué decimos que el tejido adiposo blanco es unilocular? ¿Por qué decimos que el tejido adiposo blanco es un tejido unilocular, jóvenes? Cuando nos referimos a la unilocularidad en este caso el unilocular, decimos que presenta solamente una cavidad, ¿de acuerdo, jóvenes? Una cavidad. Multilocular presentan diferentes cavidades, ¿de acuerdo? ¿En dónde encontraremos el tejido adiposo blanco? ¿En los embriones recién nacidos o en los adultos, chicos? A ver, acuérdense. En los adultos. En los adultos, muy bien, Anderson.
¿Y el tejido adiposo marrón? En dónde lo encontraremos principalmente? En embriones recién nacidos y niños. Muy bien, chicos, excelente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas del día de hoy, ¿sí? De esta actividad. La célula del cartílago. ¿Cómo está denominada la célula del cartílago? Ah, la célula del cartílago, ¿cuál es la célula que conforma el cartílago o el tejido cartilaginoso? El tejido cartilaginoso, jóvenes, se llamaba condro. ¿Cuál es la célula que conforma el cartílago? Condrocitos, ¿de acuerdo? Condrocitos, no se olviden, condrocitos. ¿Y cuál es la célula del tejido adiposo, jóvenes? ¿Cuál es la célula del tejido adiposo, chicos? La mencionamos hace un momento nada más. A ver, acuérdense. Los adipocitos, chicos, no se olviden. A ver, aquí qué pasó, adipocitos. Está adipósito, no se confundirá. Los adipocitos, chicos. Ahora, vamos a borrar esto para no generar confusión, ¿sí? Vamos a quitar esto que está aquí. A ver, vamos a corregir esto para que no genere confusión. Lapsos brutos. Adipocitos. Ahí está. Ahí está Ahí está, chicos. La célula del tejido adiposo son los adipocitos, ¿de acuerdo? Bien. La célula joven del cartílago. ¿Cómo se dice la célula joven del cartílago? Condroblastos. Condroblastos. Muy bien. Condroblastos, muy bien, Anderson. Y el tejido adiposo común en embriones, ¿cómo se le denomina? El tejido adiposo común en los embrionarios, ¿cómo se le denominaba, chicos? ¿Cómo se denomina el tejido adiposo común en embriones, chicos? A ver. Multilocular. Multilocular. Esa es una característica de ese tejido adiposo. Pero ¿cómo se denomina? ¿Cuál es el nombre de ese tejido? Su característica Tejido es adiposo marrón. exacto, adiposo marrón o multilocular, ¿de acuerdo? A ver aquí qué pasó. Vamos acá. Vamos a tejido adiposo marrón. Da sus frutos, chicos. Sí, ahí está. No sé qué estaba pensando. Ahí está. El tejido adiposo común en embriones humanos es el tejido adiposo marrón, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a rellenar o vamos a completar el siguiente cuadro de llaves, el siguiente organizador. Tejidos especiales. Tenemos tejido para completar y dice,
Características unilocular y multilocular. ¿A qué clase de tejido poseen ambas eh, clasificaciones o características? O mejor dicho, divisiones. A ver, jóvenes, ¿cómo se llaman esos tejidos que están divididos en dos o tienen esas dos clasificaciones? Adipocitos. Adipocitos. Adipocitos es la célula que conforma a ese tejido. ¿Cómo se llama ese tejido? Adiposo. Adiposo, muy bien. Las células del tejido cartilaginoso poseen tres células o están formadas por tres células. Encontraremos tres células. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esas tres células que encontramos en el tejido cartilaginoso, jóvenes? Condroblastos y condroplastos. Muy bien. Condroblastos y condroplasto. Muy bien. Plasto, excelente, Anderson. Ahora, a ver, los condroblastos. ¿Qué son los condroblastos? Para recordar, para remembrar un poquito. Los condroblastos Son jóvenes células cartilaginosas jóvenes. son células cartilaginosas jóvenes. Muy bien. ¿Y los condrocitos qué forman? Son cápsulas o espacios sin lagunas. ¿Los condrocitos? ¿Estás seguro? A ver, los condrocitos. A ver, condrocitos. Son células cartilaginosa madura. Son las células maduras, ¿no es así? Y las condroplastos sí funcionan como almacenes, ¿sí? Como lagunas que van a almacenar ¿qué cosa? A los condrocitos. Bien, chicos, eso sí todo por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden presentar su tarea de evaluación, ¿de acuerdo? Tienen un día para poder hacerlo. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego.